Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Lo que callamos las tetas. Soy Karen Castro y en este mes de octubre vamos con programas especiales y dedicados a nuestra niñez. Vamos a tener temas de muchísimo interés para los padres, para las madres también que están siempre en sintonía y por supuesto para toda la familia, porque acá procuramos que también se informen los abuelos, los tíos, porque todos tenemos que estar involucrados en la crianza de los niños y de las niñas, por supuesto. Entonces tenemos el tema, el cerebro de las niñas y de los niños. Ese es el tema que tenemos nosotros para esta noche. ¿Por qué el cerebro de los niños? Porque es importante que conozcamos sobre desarrollo infantil, sobre cómo funciona su cerebro, para que nosotros podamos respetarlos y tener empatía con ellos. De repente podemos tomar malas decisiones en la crianza de nuestros hijos por no conocer elementos tan importantes del desarrollo infantil. De repente podemos considerar que los niños son manipuladores, que son malcriados, que tienen ciertas actitudes que no son correctas y que eso les puede afectar en su vida adulta. Pero muchas situaciones que se pueden presentar son parte del desarrollo infantil que necesitan que nosotros como adultos podamos controlar nuestras emociones para que podamos guiar correctamente a nuestros niños y a nuestras niñas. Pero para eso tenemos que conocer cómo funciona su cerebro. Y para conocer más del tema, tengo una invitada sumamente especial. Como muchos saben, me encanta invitar a todas las personas que han formado parte de mi educación. Ahora tengo nuevamente a una maestra, pero no del área de lactancia, sino del área de psicología, que es otra de mis grandes pasiones. Así que me acompaña la licenciada María Fernanda Calderón, que es psicóloga clínica infantil y también es promotora de la crianza respetuosa y disciplina positiva. Así que le damos la bienvenida en este programa. Hola, Lick Maffer, ¿cómo está? De cariño le decimos Lick Maffer para que sepan. ¿Qué tal? Bienvenida a este programa de Lo que callamos las tetas. Bien, gracias por invitarme, de verdad para mí es un honor seguir promoviendo todo esto que aparentemente es nuevo y que muy pocas personas conocen, y es tan bonito ver cuántas personas se interesan en conocer más, en educarse, en formarse en algo que no nos han formado ni nos han educado. Exacto, y es sumamente importante porque, bueno, yo siempre digo, la clave para una mejor sociedad es que invirtamos en nuestra niñez. Y por eso que queremos dedicar todo este mes de octubre para nuestras niñas y nuestros niños bellos. Así que, bueno, Lick Maffer, para entrar en materia, la primera pregunta que yo le tengo es, ¿cómo se desarrolla el cerebro de las niñas y de los niños? Y también que nos hable un poco por qué es que se dan las famosas rabietas o berrinches, como le conocemos acá en El Salvador. Bueno, este es un tema increíblemente complejo para poderlo estudiar en unos 6 meses enteros. Primero, es importante saber que el cerebro se va desarrollando a lo largo de los años. O sea, el cerebro, cuando el bebé nace, no viene formado. Incluso sabemos que está aquí la fontanela, ¿verdad? Lo que comúnmente se conoce como la mollera, que falta que todavía termine de desarrollarse. Bueno, el cerebro se termina de desarrollar, según unos autores, a los 21 años y otros autores a los 27 años. Entonces es un proceso, pero no es un proceso lineal, como bueno, cuando cumple 21 años, 27 años, el cerebro debe estar completamente desarrollado, sino que son procesos cíclicos, que esto es bien difícil de comprender y es bien complejo, sobre todo cuando vemos la conducta de los niños, sobre todo los papás que tiene, bueno, papá o mamá que tiene 2 o 3 hijos, que es imposible que mamá y papá no comparen, sobre todo porque mi primer hijo a los 6 meses ya se sentaba y a los 7 meses comenzó a hablar o no, él no gateó, comenzó a caminar de un solo y la nada salía corriendo. Y el otro hijo, su desarrollo es totalmente distinto. Y en la consulta clínica nos llegan mamás, papás que el niño tiene 6 años y todavía no sabe leer perfectamente y mamá y papá se preocupan. Y obviamente, claro que no, si la sociedad, el Ministerio de Educación, etcétera, nos piden que los niños sepan leer a los 6 años, pero su cerebro no está listo. En países desarrollados como Alemania, la introducción a la lectura comienza a los 9 años de edad. O sea, ¿cuánto periodo de diferencia hay? Veamos, el cerebro, para ya comentar un Bien poquito, amplio. es como comenzar a entrar un poquito más.
el cerebro se va desarrollando. Y hay una parte que es el lóbulo frontal, que es como esta parte de nuestro cerebro, que se encarga de las funciones ejecutivas, le llamamos, que son las áreas relacionadas al pensamiento, a poder crear acciones que nos lleven a un fin. Pero esa área se va desarrollando con el tiempo y es muy importante irla entrenando. ¿Cómo? Por ejemplo, enseñándole a los niños cuáles son los rostros de las emociones. Cuando yo estoy feliz, ¿cómo es mi cara? Y enseñarles sonriendo. Cuando estoy triste, y un dibujo, un muñequito, un emoji o en el espejo, irle enseñando, porque así se van desarrollando un área que es muy importante, que es el área ventromedial, que se encarga de la emoción, que se encarga de esto que conocemos como la inteligencia emocional. Y abordando un poquito el tema de la inteligencia emocional, no es controlar las emociones, sino es gestionar las emociones. Toda emoción tiene un fin y es bien importante enseñar a los niños a vivir esa emoción. ¿Qué más quisiera mamá y papá que evitarle una frustración, una tristeza o un enojo a sus hijos? Yo sé que cualquiera de ustedes haría lo que estuviera en sus manos para evitar que su hijo algún día esté triste. Pero es importante enseñarle cómo es estar triste y acompañarlo en esa emoción. Entonces, el cerebro está tan poco desarrollado, se está desarrollando, se está formando, que en ese momento comienza la pataleta y el niño comienza a gritar, a llorar, se tira al suelo. Y no es la idea que nos han vendido de la disciplina positiva, que sí, entonces si el niño lo quiere hay que dárselo. No, no hay que dárselo, hay que acompañarlo en esa emoción, porque su procesamiento de la información es tan pequeño, se está desenvolviendo en ese momento. Si nos analizamos nosotros como personas, como adultos, ¿cuántas veces hemos dicho, no sé qué emoción estoy viviendo ahorita? A mí, o sea, así como, a mí ni me hables ahorita que yo no entiendo qué me pasa. Y nos frustramos. ¿Cómo no podemos esperar lo mismo de un niño? Que su cerebro todavía está, que esta área tan específica del septum, de la amígdala, que nos está diciendo que es una amenaza a la situación y el niño no entiende cómo se siente. Entonces es un proceso que tenemos que irlo acompañando. No es ceder ante la situación. Por ejemplo, si es momento de apagar la televisión, que yo sé que muchos de los papás tienen problemas con apagar la televisión e irse a lavarse los dientes y a dormir, no es, no, hijito, quédese otra hora más viendo la tele, es apagarlo y acompañarlo. Yo entiendo que estás enojado, que estás triste porque tú quieres ver tu televisión, porque tú quieres ir viendo el programa, pero hay que ser firmes, firmes con amor, ¿verdad? Firmes acompañándolo, porque su cerebro todavía no está en la capacidad de entender. Por mucho tiempo y por muchas corrientes se pensó que los niños, como tal cual lo mencionaba Karen, eran manipuladores, ¿verdad? Entonces lloran porque están viendo hasta dónde están midiendo a mamá, están midiendo a papá, hasta dónde pueden. Pero no están midiendo a papá. Los niños no son manipuladores. Esto es algo que socialmente no se ha desarrollado en ellos. Simplemente ellos valoran más otras cosas que nosotros no los valoramos. Por ejemplo, comer el pleito en una casa es quiero comer en el plato verde, porque a mí el plato verde es importante y el plato verde se lo dieron a mi otro hermano. Obviamente, ese plato verde, eso aparentemente tan sencillo para nosotros, es lo que el niño o la niña puede controlar. ¿Qué pasaría si yo llego a la casa de uno de ustedes y les digo, bueno, préstame su carro? Me lo voy a llevar. Obviamente todos me dirían, no, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Y no nos han dicho que compartir es bueno, que prestar las cosas es bueno, que uno tiene que ser compartido con la gente, etcétera. No realmente, no todo es así. Y para ese niño, ese plato es tan importante como el carro. Entonces tenemos que ir comprendiendo que las cosas no son tan
tan rígidas como las pensamos. Y hay que darle el valor a lo importante. Si nos fijamos en la rutina de los niños, el adulto es el que decide absolutamente todo en el niño. O sea, desde qué ropa te vas a poner en la mañana, cuál va a ser tu rutina, todo el adulto lo decide. Pero qué decisión dejamos que nuestros hijos estén tomando. Y esto lo ayuda a tomar decisiones futuras, a que esta pequeña decisión vaya logrando desarrollar ciertas áreas del cerebro que son necesarias para la toma de decisiones en el futuro. Entonces es bien importante comprender que el cerebro se va desarrollando y que no son manipulaciones, no son que los niños son malos de naturaleza, no, para nada. Es que su cerebro, su inteligencia emocional se está desarrollando. ¿Y cómo los podemos acompañar? Primero, educándonos nosotras mismas en las emociones, educando a mamá, educando a papá, educando a los abuelos, porque posiblemente sabemos cómo es estar enojado, pero no logramos identificar cuando estamos enojados, no logramos identificar cuando estamos felices. Y si nos pasa a nosotros, que somos adultos, que se supone que lo vemos en los videos que nos los presentan cuando están manejando una rabieta y la mamá serena, tranquila. Pero si nadie nos los ha enseñado, no podemos esperar que nosotros de un día para otro seamos la mamá perfecta del video, ¿verdad? Porque la perfección no existe y cada mamá y cada papá hace lo mejor que puede y es bien importante que si mamá y papá no saben identificar sus emociones, comiencen a trabajar en esto. O sea, yo sé que es un paso bien grande como familia, pero es importante dar ese paso. Entonces, mi respuesta sería que el cerebro es un proceso de 21, 27 años para su completo desarrollo y que hay acciones que podemos hacer para promover su madurez. Y de pronto igual a los adolescentes que todavía tienen su cerebro inmaduro, también se les exige muchas cosas para las cuales todavía no están aptos. Hay algo que me gustó de lo que acaba de mencionar y que siempre está como el mito, ¿verdad? De la crianza con respeto y disciplina positiva, que pensamos que justo lo que se dijo es hacer que los niños hagan lo que quieran y tampoco se trata de eso, sino de orientar a los niños, ¿verdad? De una forma más respetuosa. Sí hay límites, pero bajo el respeto. Pero de repente por evitar eso hay muchos padres que caen en el tipo de paternidad autoritarios y no se dan cuenta que algunas de las acciones que pueden ellos manejar pueden causar algunas lesiones en el cerebro de sus niños. Me gustaría que pudiera como orientarnos a mí respecto a las consecuencias de los malos manejos en la crianza, de los malos tratos, de la falta de respeto que se pueden cometer hacia los niños por la falta de información o más bien por la falta de divulgación de la información, porque ahora hay muchos lugares donde pudiéramos obtener información, hay muchos profesionales a los cuales podemos acudir como usted, pero también hay falta de divulgación de la información y se promueven demasiados mitos en torno a la crianza. Entonces es importante que pudiéramos tener una orientación en esta área, ¿verdad? ¿Cuáles se podrían considerar malos manejos de crianza que pueden afectar el cerebro de nuestros niños y de nuestras niñas? Bueno, con eso que mencionaba, primero tenemos que saber que nuestros niños van a ser niños un periodo bien corto. O sea, no tenemos que apuntarle a la infancia, sino a la adolescencia. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos han planteado? Cuando el niño se porte mal, lo mandan sin cenar al cuarto de un programa muy famoso que los mandaban y los niños llorando, sin cenar, con hambre, sin cenar. No, nadie lo vaya a consolar. Ahí él solo que se logre autoconsolar. Y los libros de texto nos los presentan maravilloso, ¿verdad? El niño se va a lograr autoconsolar, entonces va a comenzar a cantarse el solo y a sobarse el solo. Veamos, en el momento puede ser que la acción no funcione, que el niño se durmió y el niño no se durmió porque estaba cansado, porque entendió, porque a quién de nosotros, un adulto, nos mandan a nuestro cuarto a reflexionar. Lo último que vamos a hacer es reflexionar, vamos a estar enojadas, es que es una tal por cual, me dijo no sé qué, es que yo le hubiera contestado, etc. ¿Qué es lo que va a hacer el adolescente? Cuando tenga un problema, se verá encerrar a su cuarto y no le va a contar a mamá y papá qué es lo que está pasando.
Y luego mamá y papá va a decir, hijo, ¿por qué no nos contaste lo que estabas viviendo? Hija, ¿por qué no nos contaste lo que estabas viviendo? Por supuesto, si toda la vida cuando hacía un mal comportamiento o algo no deseado para nosotros, la solución era mandarlo al cuarto. Porque esperamos que si todas las acciones que hemos hecho para cuando son pequeños, porque vamos a esperar que nos cuenten cómo se sintieron cuando son adolescentes. Entonces siempre a mamá y papá me gusta recomendarle porque para allá es donde vamos. Vamos para la adolescencia y la adolescencia es una etapa difícil. Por muy bueno que sea el niño, por muy tranquilo, la adolescencia es difícil porque es un pedazo donde no estás adulto, no estás niño, pero todavía falta mucho que estudiar de la adolescencia. En muchos sectores incluso ni siquiera se toma en cuenta la adolescencia. Por ejemplo, si vamos al interior del país o en sectores de suma pobreza, o sos niño o estás trabajando en la milpa o estás trabajando para ser un hombre porque hay que mantener la casa. La adolescencia todavía es un concepto muy vago que nos falta mucho por estudiar. Veamos, entonces, ¿qué acciones, qué lesiones podríamos causar por el mal manejo de la información? Hay una hormona que se llama la hormona del estrés, que le llamamos cortisol. Cuando hay mucho cortisol en el cerebro de los niños, se produce algo que se llama enanismo psicosocial. Y nos podemos fijar los niños en situación de calle, los niños que están en una casa hogar, en casas de acogida, dependiendo de cómo lo llamen en sus países o en sus lugares, que uno los ve y se ven niños más pequeños de lo que realmente son. Uno los ve que tienen como 7 años y te dicen, no, si yo ya tengo 10 años. Y es porque su cerebro tuvo tanto estrés, tuvo tanto cortisol, que no le quedó de otra forma que madurar con lo poco que tenía. Y esto no es únicamente que lo podemos ver evidenciado en un niño de situación de calle, sino en niñas y niños que viven gritos, que viven violencia, que 2 nalgadas bien puestas no van a traumar a nadie. Por supuesto que sí, generan heridas. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Que la persona que tiene autoridad en casa puede lastimarnos. Entonces, luego, y me castiga porque me quiere. Y luego ya sabemos que estos son patrones que vamos repitiendo. Y lastimosamente los índices de violencia en nuestro país son extremadamente altos, no únicamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque estos patrones los vamos a ir repitiendo. Y yo les digo a mis alumnos siempre que estamos en un momento de la crianza que es bien decisivo. O sea, es aprender y agarrar todos los patrones que nos han enseñado y cambiarlos. Y qué difícil es esto. O sea, yo de verdad, todos los papás que dan un tipo de crianza distinto al que les enseñaron, los felicito porque es difícil. Porque es más fácil agarrar el cinturón y darle 2 hinchazos al niño y que se porte bien, que haga lo que yo quiera. Pero ¿a dónde está la idea de la crianza positiva, de educar a nuestros hijos con amor para disminuir el cortisol e ir no únicamente en el cerebro, sino todo el colectivo social que vamos trabajando? Entonces, es importante educar con amor y tener bajo esos niveles de cortisol, ese nivel de estrés en los niños, porque los niños sí se pueden estresar. También es otra idea que tenemos, que los niños no se estresan. Por supuesto que sí, los niños se pueden estresar. Sobre todo en esta situación que estamos pasando la pandemia, los niños no han compartido con otros niños. Quien tiene suerte de tener hermanitos logran llevarse, pero no son, rara vez son de la misma edad, hay diferencia de edad. De 6 años a 7 años es una gran diferencia en cuanto a periodos del desarrollo. Entonces es importante que los niños convivan con otros niños y cuidarlos con amor, con mucha paciencia. De verdad, un niño jamás va a recibir mucho amor. No hay que quitarnos esa idea de no, es que mucho se le besa al niño, mucho se le abraza, mucho se le consiente. Pero no, ¿por qué va a ser malo? El amor nunca es suficiente en un niño. Y muchas mamás y muchos papás se sienten culpables por esto cuando no deberían de sentirse culpables por esto.
Ahora teniendo en cuenta esto y los daños que puede causar al cerebro de los niños y de las niñas este tipo de malos manejos, ¿cómo entonces pudiéramos cuidar su cerebro para un correcto desarrollo? Primero, para cuidar su cerebro, es importante la alimentación. Eso es un pilar base, tanto de la madre como del padre, ¿verdad? No únicamente la mamá, sino desde antes de la concepción, cuidar la alimentación de la familia. Luego, la lactancia materna es algo que se va a recomendar y que debe de ser recomendado para cuidar el cerebro del niño. El dar lactancia materna no únicamente es proveerle minerales, vitaminas, proteínas, grasas, etcétera, sino es también darle seguridad. Es llenar todo su pequeño cerebro de amor. O sea, y esto suena, y varias personas me dicen, no, pero es que hablar del amor suena tan poco científico, suena tan vago, pero mamá y papá no me dejarán mentir que el solo hecho de pensar en sus hijos se sienten completamente enamorados de sus hijos. O sea, el hecho de que una mamá piense en su hijo, la producción de lactancia indudablemente aumenta. Luego de cuidar la lactancia es hablar con ellos sobre lo que ustedes sienten sobre ellos. Decir, hijo, hija, yo te amo mucho, sos un gran regalo, etcétera. Y hablarles porque tal vez no entiendan las palabras, pero el tono de voz definitivamente sí lo entiende. Y es bien importante que papá entre en este juego porque mamá tuvo cambios a nivel cerebral porque estuvo embarazada. En cambio, papá no estuvo embarazada. Es bien importante ayudarle al hombre a que tenga los mismos cambios cerebrales de la mujer. Porque tenemos también en la sociedad la idea que los niños quieren más a mamá. Pero no, papá también juega un rol completamente fundamental en la vida del niño. Y hay que hacerles masajes, decirles cuánto los aman. Y si papá puede estar en el juego, ¿por qué no permitirlo? Es importante que se le permita al papá estar presente y no alejarlo, como en muchas situaciones se hace. Otra cosa muy importante es enseñarle desde muy pequeño cómo y cuáles son las emociones. Lo podemos hacer a través de cuentos, a través de canciones, a través de explicaciones con el espejo. Ahorita estoy alegre y todos en la casa hagamos como estamos alegres. O cuando nos sentimos alegres. Los niños reconocen las emociones en caras ajenas a partir del año. Pero comenzamos a introducir las emociones cuando van al kinder, en kinder 4. Ya pasó el periodo donde ya podrían haberlas aprendido mucho tiempo atrás y saber que las emociones no solo son 5, ¿verdad? Hay una gran gama, más de 86 emociones. Entonces, ir con el tiempo ampliando ese rango de las emociones y conocerlo. Tú cuando estás enojado, aprietas tus puños. Cuando estás enojado, frunces el ceño. Cuando estás triste, salen lágrimas de los ojos. Y irles enseñando de acuerdo a su edad. O sea, enseñar de las emociones no es crear niños débiles, no es crear niños muy sentimentales, no. Es crear humanos que van a lograr empatizar con otras personas. Algo que en nuestra sociedad hace tanta falta. Muy bien, bueno, y con todo eso que nos ha hablado de cómo ayudar el cerebro de los niños, hay otra parte importante que muchos padres procuran hacerlo y me gustaría también pudiéramos platicar de eso, que es sobre la plasticidad cerebral. ¿Cómo pudiéramos estimularla? Y también por ahí escuchamos decir que la plasticidad cerebral termina alrededor de los 6 años. ¿Esto es cierto? ¿O nuestro cerebro puede continuar realizando este proceso más allá de los 6 años? ¿Y cómo podemos estimular
para que se dé la plasticidad cerebral? ¿Y qué es también para muchos padres que no conocen este término? Bueno, para ir contestando, la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para poderse regenerar. En ciertos momentos de la vida se eliminan ciertas conexiones las cuales no utilizamos. Por ejemplo, si usted aprendió de adolescente a tocar guitarra y luego lo dejó de practicar, esas conexiones se van a eliminar. Entonces, cuando usted me escucha, Karen. Lo siento. Cuando usted regresa a tocar guitarra después de cierto tiempo de dejarla, le va a costar retomar esto, pero no le va a costar tanto como cuando comenzó. Eso es la plasticidad cerebral. Entonces, no se elimina a los 6 años, no termina a los 6 años. Es un proceso que nos acompaña toda la vida. Por supuesto, antes de los 6 años esa plasticidad es mayor y con el tiempo se va disminuyendo, pero no se pierde ni se elimina nunca. Siempre está la plasticidad cerebral. ¿Y cómo podemos estimular la plasticidad cerebral en nuestros niños? Con actividades que los permitan ser completamente libres. Actividades que los permitan a ellos planificar. Por ejemplo, hijo, ¿qué quieres jugar ahorita? Y que nos dediquemos a esa actividad. Estar en contacto con la naturaleza para los niños es maravilloso. Tener ciertas actividades que sean únicas para ellos. Por ejemplo, el poner la ropa en la cesta, el doblar la ropa, que permiten ir potenciando no únicamente la plasticidad cerebral, sino su desarrollo como seres humanos. Y entender que el niño no va a doblar la ropa perfecto o que no la va a meter en la cesta perfectamente doblada, sino darle el espacio para que lo haga como el niño pueda, pero que lo haga y felicitarlo por eso. Porque es importante siempre reconocer. Generalmente hemos sido criados en una sociedad donde reconocer se ve mal, se ve negativo, como yo soy muy bueno en tal, qué engreído es esta persona, es una persona soberbia, se cree mucho, pero ¿por qué no vamos a reconocer las cosas positivas que tenemos? Si todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, tienen cosas positivas, ¿y cuánto nos cuesta reconocerlas? ¿Y cómo afecta en nuestra autoestima? De, no, pero es que si yo digo que soy bueno en esa situación, me van a ver mal, etc. Entonces, mi mayor recomendación para estimular la plasticidad cerebral, para introducirla, para mejorarla, es actividades que al niño le gustan. Cada niño es diferente y a cada niño le gustan diferentes actividades. Y es importante, por ejemplo, sé que a muchos papás les gusta mucho el método Montessori, que es donde las cosas están al alcance de los niños, etcétera. Ir poniendo diferentes actividades y no siempre las mismas, porque el niño se aburre. Y saber que el niño no lo va a hacer todo perfecto, no lo va a hacer todo ordenado, todo como nos gustaría a nosotros. Porque tiene el niño su propia personalidad y tiene su propia forma de hacer las cosas. Y con el tiempo va a ir mejorando y eso es algo que cuesta aceptarlo como adultos porque hemos sido educados de forma tan rígida que el niño se manche, que el niño se ensucie, que cuando muchos papás están practicando el método de alimentación complementaria, el baby led weaning, y el pensar que los ven manchados, llenos de fruta, con los pedacitos, les causa mucha ansiedad. Entonces tal vez mamá tendría que realizar ejercicios de respiración para esto, porque es estresante para mamá y es válido que sea estresante para mamá. Ese método es lo máximo. Yo lo utilicé con mis 2 hijos
y de verdad que me encanta porque les permite una total libertad, el poder explorar como niños, la comida, conocer su textura, conocer sus sabores. Y creo que es la mejor forma para aprender que la comida también es un momento que nos genera placer, que es un momento de armonía, un momento de compartir. Yo siempre digo que es importante que el niño pueda elegir los alimentos que come y que recordemos que quienes compramos los alimentos pues somos los adultos, así que si en nuestro refrigerador tenemos alimentos saludables, pues de esa variedad va a poder elegir nuestros hijos. Así que, y es otra forma también, como usted menciona, de apoyar también la plasticidad cerebral y otras áreas que también son sumamente importantes. Ahora bien, hablando de desarrollo, también puede suceder casos contrarios. Hay muchos papás que de repente les deja la duda si sus hijos en su comportamiento están acorde al proceso de desarrollo adecuado. Sabemos que esto es un promedio, que así como hay niños que caminan a los 9 meses, van a haber otros que caminan a los 20 meses y eso es totalmente normal. Pero dentro del promedio de desarrollo en los niños, ¿qué comportamientos pudiéramos esperar y cuáles pudiéramos considerar que necesitan una atención profesional? Y también yo aquí quiero recalcar a las familias que no tengamos miedo de buscar ayuda, que es importante, que no podemos criar solos, que necesitamos hacer una crianza en tribu y los profesionales son una parte importante en la crianza de nuestros niños y de nuestras niñas. Necesitamos estar acuerpados no solo de nuestra familia, de nuestros amigos, sino de los profesionales para que nos ayuden en el camino correcto. Así que no tengamos miedo de preguntar, sino que busquemos la ayuda más oportuna y más temprana. Entonces quisiera que pudiéramos como abarcar un poco sobre este tema. Bueno, primero, este es un tema increíblemente recurrente y veo muchos papás que me llegan a consulta con las páginas de internet impresas, ¿verdad? Mi hijo no mide lo que dice esto, mi hijo no hace lo que dice el libro. Veamos a dónde se contextualizó el libro. No podemos esperar, por ejemplo, en cuanto a estatura, que un niño salvadoreño mida lo mismo que un niño alemán, que un niño europeo, ¿verdad? Cuando genéticamente somos completamente distintos. El Ministerio de Salud para El Salvador tiene unas rúbricas, unas etapas de la medición. Eso tengo entendido que se hace en las unidades de salud y es bien importante que se haga el mismo día que el niño, por ejemplo, si se va a hacer la evaluación de los 3 meses, el mismo día que el niño cumple los 3 meses, ese día se tiene que hacer esa evaluación. Porque si se hace un día después, el niño ya no cumple los parámetros. Entonces es bien importante que los monitores de salud, que los equipos médicos, yo sé que con la pandemia todo esto se cambió, se modificó y hay muchas mamás que lastimosamente no han podido ni siquiera darle las vacunas a sus hijos por temor a exponerlos, a llevarlos. Y esto es un temor real para mamá y para papá. Pero también es importante que estas evaluaciones se hagan. Y un punto bien importante para saber cuándo es un problema es cuando el niño no se puede desempeñar en el conjunto en el que vive. Usted mencionaba la frase la tribu, ¿verdad? Y en esto de crianza sabemos que es un término sumamente popular. Y es bien importante recordar que no solamente es importante crecer en una tribu, sino en una tribu que sea de calidad. Por lo tanto, es importante que cuando el niño no logre cumplir las expectativas, ¿quién está manejando esto? Si no está logrando mis expectativas o lo que de verdad debería de hacer. Porque qué más quisiéramos y mamá y papá ve así a su hijo, mi hijo es un campeón, mi hijo es el mejor hijo del mundo y por supuesto que sí, es el mejor hijo para usted. Pero también mamá y papá tienen que ser realistas que nuestro hijo hay cosas para las que va a ser muy bueno y son áreas que debemos potenciar y va a haber cosas que le va a costar más como a todos los seres humanos en el mundo, ¿verdad? Hay gente que es muy buena para el área de matemáticas y otras personas son completamente extraordinarias en el área de pintura, en el área de la música, etc. Entonces es bien importante primero identificar
cuáles son las cosas positivas, las acciones positivas que nuestros hijos tienen. Y otro punto muy importante es lograr establecer, lo siento por el ruido, cuáles son los estadios del desarrollo en los cuales son periodos sensibles. Por ejemplo, si a los 9 años un niño no puede leer, posiblemente ese niño necesite ayuda. Pero si un niño de 6 años todavía no sabe leer, yo es algo que realmente no me preocuparía. Sí comenzaría y sí es necesario que se busque ayuda para comenzar a potenciar estas áreas. Pero no tenemos que verlos como casos perdidos o como etiquetas. En muchos colegios, muchos lugares etiquetan a los niños. No, es que ese niño nunca va a aprender a leer. Tal vez ese niño necesite a alguien o necesite otra forma de aprender. No hay un solo método para aprender a leer, no hay un solo método para aprender a hacer las cosas. Hay miles de métodos y hay que buscar cuál es el mejor. Y realmente es bien importante buscar ayuda. Mamá y papá necesitan entender que solos no van a poder, se van a frustrar. Y tenemos tanto acceso a tanta información que mamá y papá va a estar buscando información y viendo cosas que únicamente van a causar estrés en ellos. Entonces, la recomendación es guiarnos por las rúbricas del MinSal, que son estandarizadas a nuestro país, saber de dónde tenemos la información. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando, aplicábamos pruebas francesas a niños salvadoreños, salían con un coeficiente intelectual de retraso mental, cuando en ningún momento tenían retraso mental, un término muy antiguo que para que podamos ver qué tan antiguo eran las pruebas, ¿verdad? Entonces, no podemos esperar que nuestros niños tengan ese tipo de desarrollo cuando son niños de otro contexto. Entonces, cuando no cumplen las rúbricas del MinSal, es importante buscar ayuda y quitarnos el miedo de buscar ayuda. Siempre se tiene la idea que el psicólogo me va a juzgar, la psicóloga me va a juzgar, no es que yo como le voy a decir esto a Karen, que yo sé que usted tiene contacto con muchas mamás, me va a mirar feo, etcétera. No, no son errores que hayan cometido. Son situaciones de la vida que se dan y hay que enfrentarlas. Hay que perder ese miedo de buscar ayuda porque mamá y papá no quieren nada que sea lo mejor para sus hijos. No hay ningún papá que va a decir, no, yo quiero que mi hijo no esté bien, entonces voy a hacer A o B cosas. Para nada, ¿verdad? Mamá y papá siempre hacen lo mejor y a cada familia que busca ayuda, de verdad, yo siempre les comento a las familias que atiendo que gracias por permitirnos entrar, o sea, nos permiten entrar a su hogar, a su forma de crianza. Y cambiar esto es difícil, o sea, no es un proceso fácil. No es, escuché este programa y ahora mi forma de crianza es totalmente positiva. No, van a haber casos que los hacemos bien, cosas que no les hacemos bien, porque estamos aprendiendo. Y hay que dar el paso de aprender. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que pudiera dar unas recomendaciones finales a todas las familias que están en sintonía y también si alguno de ellos quisieran ponerse en contacto con usted para poder obtener sus servicios, ¿a dónde se pudieran comunicar con usted? Bueno, recomendaciones. Nunca es suficiente amor para sus hijos. Disfruten, jueguen con sus hijos. El jugar es la base de muchas actividades. Invéntense un juego, no tengan miedo de jugar. Muchas veces los adultos, cuando atiendo a mi papá, le pregunto como ¿cuándo fue la última vez que usted coloreó, que jugó con crayolas? Uy, no, ¿hace cuánto tiempo? ¿O cuándo fue la última vez que inventaron un cine en casa, ahorita que no se puede ir al cine, o que hicieron un safari en la casa con las sillas del comedor, poniendo colchas, etcétera? Es con lo que tengamos. Hay que tener la idea que así vamos a aplicar el método Montessori, hay que tener la cama perfecta, todo decorado por una persona idónea, etcétera. No, con las cosas que tengamos en nuestra casa lo podemos hacer. De verdad que
cuando comenzábamos nuestras prácticas, yo me acuerdo que la docente nos dijo, únicamente pueden trabajar con sus niños con lo que tengan en casa. Y teníamos padres que realmente no podían comprar ningún tipo de material y jugábamos con lodo. Y yo me acuerdo la risa y la sonrisa y la felicidad de los niños jugando con lodo. Los niños aprecian las cosas pequeñas. Apreciemos también nosotros las cosas pequeñas. Y si una recomendación tendría que dar, es que jueguen mínimo 20 minutos al día. Pero jugar de verdad, jugar dejando el teléfono de lado, dejando la tecnología de lado. No es que los niños no van a aprender a manejar nunca un celular, una tablet, un televisor, una computadora, para nada. Los niños nacen, eso es nato ahora en ellos. Pero jugar es una habilidad en la que vamos a desarrollar tantas habilidades en nuestros hijos, desde la habilidad de poder hacer las cosas hasta perdiste en el juego. Y perder en el juego está bien, porque no siempre vamos a ganar. Y para contactarse conmigo, podrían hacerlo a través de Karen, que le escriban, y con mucho gusto Karen les podría dar mi número para comunicarse conmigo. Muchas veces los papás no necesitan sesiones como tan largas, sino únicamente guías. Y esto es importante mencionarlos también, ¿verdad? Que también tenemos la idea que todo es culpa de mamá y papá. Y no, muchas veces solamente son situaciones que se dan. No hay que quitar la idea que si asisto a terapia, el psicólogo me va a decir que es mi culpa lo que hice. Y para nada. No debemos de culpar a la gente por las situaciones, sino debemos enfrentarlas y comenzar a trabajar sobre esas situaciones. Así es, igual hay otros ambientes que pudieran afectar, de repente el manejo en los colegios, en las escuelas también es importante, que es otro sector que también es necesario educar. Bueno, Ligmafer, de verdad le agradezco tanto su participación en este programa, ha sido un honor tenerla como invitada, agradezco igual por todos los conocimientos que usted también me ha transmitido, gracias porque de verdad que es una excelente catedrática y por supuesto como profesional también, que está totalmente entregada a nuestra niñez, así que yo la recomiendo 100% para que cada una de las familias que estén en sintonía puedan acudir a ella si necesitan ayuda psicológica. Así que bueno, gracias, cuídense mucho. La invitación a todos que siempre estén en sintonía de este programa todos los sábados a las 8:30 de la noche y recuerden que todo el mes de octubre vamos a tener programas especiales para nuestra niñez. Así que cuídense mucho y pasen una excelente noche.